ya la bienvenida en el plató de Córdoba TV a Marie-Christine Teichmann. Marie-Christine, bienvenida. Gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Y también nos acompaña María Jesús Monedero. María Jesús, ¿qué tal? Pues encantada de estar aquí una vez más. Bueno, pues María Jesús y Marie-Christine vamos a presentarlas ambas en representación hoy de Amnistía Internacional. Marie-Christine, como estudiante de Erasmus de la Universidad de Córdoba, voluntaria de Amnistía Internacional, que va además hoy a compartir con sus compañeros, a transmitirles en qué consiste el trabajo de la organización. Ahora hablaremos de ello contigo. Y María Jesús, como responsable de comunicación de la organización también. Hoy nos reunimos con motivo de ese 10 de diciembre, hace 8 días, el mundo conmemoraba los 66 años transcurridos desde la proclamación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, con motivo de una jornada que sigue siendo tremendamente reivindicativa. Amnistía Internacional organizaba toda una serie de actividades a través de su grupo local en nuestra provincia, en nuestra capital. Ya el 27 de noviembre se realizaba esa defensa de los derechos humanos a través de un concierto que teníamos oportunidad de presentar aquí, que acogía el Salón Liceo del Real Círculo de la Amistad, y en el que se realizaba un homenaje audiovisual al gran Pau Casals, además de esa interpretación de Débora Llama con las suites de Johann Sebastian Bach. Una manera maravillosa, ¿no? Un prolegómeno bellísimo en el cual el arte, la música nos recordaban que hay que seguir luchando, María Jesús. Sí, además, no solo a mí, a casi todo el público, nos sorprendió mucho el vídeo, porque todos hemos oído hablar de Pau Casals, pero cuando empezaron a proyectar imágenes suyas de intervenciones en la ONU, y no sé, con un mensaje tan claro a favor de la paz, de los derechos humanos, incluso Abrava era un hombre que estaba viviendo fuera de España y había tenido sus problemas con el régimen, pero a mí me impactó mucho cuando decía, yo no quiero la muerte para nadie, ni siquiera para Franco. Dice, que salga del poder y que luego la vida... Entonces me pareció un mensaje tan claro con lo que es el mensaje nuestro de defensa de los derechos humanos, interpretando música en la ONU ya con una edad bastante avanzada. El concierto fue magnífico, luego veréis quizá algunas imágenes, porque he traído fotos, y sobre todo hubo bastante público, creo que fue muy emotivo. Marie-Christine estuvo y la verdad fue algo realmente que mereció la pena, y fue exacto un prolegómeno estupendo para las actividades, algunas organizadas por nosotros y otras en las que hemos intentado confluir con otras organizaciones con las que compartimos objetivos finales, aunque trabajemos en campos no siempre exactamente coincidentes. Y Marie-Christine también estaba, ¿verdad? Tampoco faltaba a esa cita con la defensa de los derechos humanos. Bueno, cuéntanos, Marie-Christine, ¿cómo es tu experiencia? ¿En qué momento entras en contacto con Amnistía Internacional? Sí, he empezado con Amnistía Internacional en Maastricht, donde estudio normalmente en Holanda, y soy miembro del grupo de estudiantes ahí. Hacemos muchas actividades, y aquí cuando he llegado he buscado en el internet si hay un grupo en Córdoba también, y he contactado a María Jesús, y sí, y del principio vengo a las reuniones, sí. Sí, está colaborando. Magnífico. Un poco difundiendo en la universidad. Entonces pensamos que, puesto que ella compartía entre Derecho y Filosofía, y en Filosofía no habíamos tenido mucha presencia últimamente, pues dijimos, para el día 10 de diciembre podría estar bien hacer una actividad allí, y entramos en el Consejo de Estudiantes. Lo que pasa es que había elecciones, y era una etapa un poco provisional, y ella es la que se ha encargado, diríamos, de la organización y no sé, un poco el contacto a nivel interno, ¿no? Y luego nosotros fuimos a apoyar. Pues todo un ejemplo que ella, a pesar de decidir esta estancia, este curso especial de Erasmus, no haya querido perder el contacto, ¿verdad?, con la causa de Amnistía Internacional, y haya hecho lo posible, buscado y encontrado a su grupo local, a la actividad que se realiza desde la organización en Córdoba. Hablábamos de ese concierto, un concierto, parte de lo que se recaudaba en este evento iba dirigido a
a asegurar, a garantizar el destino de pues esos sellos, ¿verdad? Y van a permitir que las postales, además nos ha traído una de ellas, sí, dentro de la acción Regala tus palabras, pues realmente pudieran ser enviados y encontraran, ¿verdad?, a ese destinatario. Nuestro compañero ahora va a intentar pues que veamos de cerca este trabajo. Bellísimas las postales, como siempre, uno de los grandes símbolos, ¿no?, de Amnistía Internacional. Son muchísimas las personas, los presos de conciencia, que han querido además verbalizar en diferentes ocasiones cómo ha cambiado no solo su vida por haber logrado salir pues, de ese infierno gracias a la iniciativa de Amnistía Internacional, sino también cómo su día a día se ha visto pues, suavizado, ¿no? Se han sentido acompañados en ese difícil proceso gracias a las personas que participan en este tipo de iniciativas, ¿no? Sí, esto de Regala tus palabras es una acción que no lleva muchos años y es un poco diferente a las acciones reivindicativas. En el día 10 recogíamos firmas contra la tortura por los casos, sí, los 3 casos especiales, y Regala tus palabras pues quiere ser como un mensaje positivo que llega a los presos. Entonces son postales, ahora mismo se lo explicaba un poco a María Cristín, porque hemos hecho varias veces esta acción. La pena es que hoy se está haciendo en la Escuela de Artes y Oficios, sí, Dionisio Ortiz, en enero, porque seguirá un poco, se va a hacer en algunos institutos, pero como ha habido mucha demanda, no nos llegaron las postales hasta el lunes. Entonces, claro, teóricamente tú esto se lo das a la gente para que lo mande. ¿Qué es lo que ocurre? Que la gente lo mete en el... Y hoy en día no está la gente acostumbrada a poner un sello, buscarlo. Pues nosotros preferimos gastar parte del dinero que conseguimos con estas acciones, y entonces las recogemos en el mismo acto. Y bueno, si alguien quiere, nos da dinero para los sellos, pero eso suele ser complicado. Claro. Y entonces, pues luego le ponemos el sello y nos encargamos. Es curioso porque la gente dice, bueno, ¿qué escribo? Un año estábamos en Rabanales, había una chocolatada, y decíamos, escribe lo que tú quieras, en tu idioma, porque lo importante es que hay un preso en una cárcel, a lo mejor le llega, a lo mejor no, pero al ser carta física, pues se enteran, como comentábamos en el grupo, los vecinos, el cartero, es algo que es muy simbólico, entonces por eso tienen estos mensajes, estas imágenes que tú has mostrado, que realmente la imagen lo dice todo en este caso. Y luego pon lo que quieras, te deseo lo mejor, estoy en Córdoba y me acuerdo de ti, ojalá el 2015 estés con tu familia, lo que sea, pero nos parece una acción muy bonita, que aparte de reivindicativa es mostrar esa solidaridad internacional, que bueno, pues también Amnistía, nosotros estamos aquí porque creemos en que formamos parte de un movimiento internacional. Efectivamente, gracias a esa defensa, a esa lucha constante, pues son muchas, no tantas como nos gustaría, pero muchas las buenas noticias, ¿verdad? Las liberaciones, la resolución positiva para muchas de esas personas que durante ese camino se han encontrado con esos amigos inesperados, con esas personas que le han recordado que ellos todavía existen, todavía están en el mapa y no se les ha olvidado, ¿verdad? Y ello llega pues desde diferentes puntos del planeta, lo cual pues nos hacemos una idea, ¿no? Debe ser tremendamente reconfortante, aunque no podamos pues ni siquiera imaginar, ¿no? Todo lo que pueden llegar a padecer personas pues que finalmente lo han logrado. Recordemos a ese activista, ese preso detenido en Camboya, los 3 activistas detenidos tras las movilizaciones de Moscú en 2013, como decimos, ellos lo lograron, que sigan llegando esas buenas noticias. Volvemos a esas actividades en torno a esa celebración, a ese Día Internacional de los Derechos Humanos, ese 10 de diciembre, el mismo miércoles, ya lo mencionabais, en el vestíbulo de la Facultad de Filosofía y Letras se realizaba ese punto de información, de recogida de firmas por los casos del año, encuadrándonos en esa acción, en la campaña Stop Tortura. Sigue siendo fundamental, vital, y a veces quizá descorazonador ver como algunos alumnos de los centros educativos todavía no se sienten demasiado implicados, aunque por suerte hay otros que sí que es verdad que se acercan y que colaboran, ¿no? Sí. Habla tú. Sí, es verdad que tenía una experiencia un poco negativa, que tenía que descubrir que mucha gente ya no conoce Amnistía Internacional o no está interesada y no querían firmar. Han pensado que soy una vendedora de, no sé, contratos sospechosos. Sí, y eso me ha sorprendido de forma muy negativa, como
Son españoles con una historia reciente muy oscura de opresión y de tortura también. Y también son estudiantes de filosofía y letras que tratan necesariamente también de sociedades y de política. Y por eso me ha sorprendido un poco que no conocen Amnistía Internacional. Y hablando de esa historia reciente que todavía pues, daña el corazón de tantísimas personas, también era momento esta jornada para Amnistía Internacional para apelar a la conciencia por aquellos que sufren presidio y vejación ahora mismo y aquellos también que no han podido cerrar la herida por lo que sus familiares padecieron y en muchos casos sin poder ni siquiera llorar a la tumba de los mismos. En ese día 10 pues se aprovechaba para acompañar al Cementerio de la Salud a aquellos que lloran a los inscritos en el Muro de la Memoria. Y es que tenemos que decir que bueno, informes como El tiempo pasa, la impunidad permanece, esa actualización del informe de 2012, casos cerrados, heridas abiertas, pues sigue estando de rabiosa actualidad, ¿no? Sigue siendo mucho lo que reivindicar en este sentido y desde Amnistía además, María Jesús, se hace especial hincapié en seguir apoyando a la justicia argentina, que actualmente pues es la única que mantiene esta causa abierta, ¿no? Exactamente. Bueno, sobre esto pues hay gente que a veces tiene un poco de confusión, porque efectivamente en todas las guerras se cometen muchas atrocidades. El problema es cuando viene la paz y sigue habiendo algunos casos que no tenían un poco justificación y nadie quiere esclarecerlos, y entonces pues nosotros sí apoyamos resoluciones judiciales y resoluciones que están en la ONU. Nos invitaron familiares de las víctimas a acompañarlos, y dentro de un poco nuestra idea de ahora de también apoyarnos unas organizaciones con otras y asegurándonos que no estamos apoyando una organización partidista, sino una organización que está basando su reclamación también en informes de la ONU y de la justicia argentina, pues nos sumamos. Normalmente siempre llevamos nuestro propio comunicado, porque puede haber problemas con comunicados conjuntos, y entonces efectivamente llevamos nuestro propio comunicado, acompañamos a estos familiares, repartimos nuestro propio comunicado y recordamos que bueno, el permitir actuar a la justicia nunca se puede considerar algo negativo, sino algo positivo. Y en el extranjero, hoy otra compañera del grupo, Orlas, irlandesa, me suele pasar artículos, me ha pasado un artículo de The Guardian, hablando un poco de eso, de cómo en España, por qué todavía hay cosas de las que no se puede hablar o no se han revisado o se ha dejado un poco tapado, cuando hay países como Alemania, y ella podrá decir que bueno, a veces es complicado y es duro, pero se ha revisado el pasado en otros países, y aquí parece que hay temas que son tabú, y bueno, no estamos hablando ni de venganzas ni de nada por el estilo, sino simplemente reconocer en algún momento lo que se puede haber hecho bien o mal. Y los periódicos ingleses y otros periódicos a veces se extrañan de esa resistencia que hay. Bueno, no tiene nada que ver, incluso con nosotros, no debe tener nada que ver, ya somos otras generaciones y bueno, habrá que revisar en algún momento ciertas cuestiones. Se pusieron en contacto con nosotros las víctimas, bueno, familiares de víctimas, y asegurándonos de que era un acto que no estaba ligado a ningún tipo de asociación partidista, y pues entonces estuvimos encantados de acompañarles y de estar allí. Bueno, y por tu parte, María Cristín, precisamente ya te daba un poco el pie, María Jesús, ¿cómo recibes tú pues, bueno, la lectura y sobre todo pues, quizá la experiencia que se lleva incluso el español de hoy de ese pasado oscuro tan reciente y bueno, cuando lo contrastas con cómo recibe el ciudadano alemán de hoy día una experiencia también terrible? En ese contraste, ¿crees que España en este sentido tiene que seguir evolucionando, tiene que seguir creciendo? ¿Hemos cerrado o no hemos logrado cerrar esa herida? Bueno, solo estoy aquí desde hace pocos meses, pero me parece que en España tratan de manera diferente la historia, porque en Alemania es por todas las partes.
es en todas las carreras en la escuela. Cada año hablamos de eso, en literatura, en arte, en política, en historia, claro. Y hacemos mucho y nunca se olvida. Hacen mucho en Alemania para mantener mantener el conocimiento. Sí, conocimiento. Sí, conocimiento. Se Sí, expresa el conocimiento fantásticamente, de la propia... Sí, porque ya me ha dicho, digo, no, si tú, vamos, una persona como tú estarás viendo para el poco tiempo que lleva aquí. Claro, claro. Y no, efectivamente, porque a veces ves comentarios en los periódicos, pues ¿qué pasa con no sé qué? Pues todo lo que haya que sacar a la luz, si tú crees que has sido damnificado por un lado, por otro lado, sácalo, si lo que estamos diciendo es que no es una cuestión de decir de eso no se puede hablar, Claro. Porque realmente hay cosas que no pueden prescribir simplemente, y es un poco reconocer la propia historia con los errores que haya cometido quien los haya cometido, sin más problema. Y otro asunto también pues, de rabiosa actualidad, porque hace pues, muy poquitos días que era aprobada en el Congreso esa proposición de ley, esa reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana. También Amnistía Internacional, en esta ocasión, en conjunción con APDH, con la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, en su delegación de Córdoba, se concentraban para demostrar, para explicar ese rechazo a ese nuevo documento y además para hacer hincapié en algunas de sus consecuencias. Por ejemplo, la situación, la cobertura legal que estaría dando a las expulsiones en caliente, prohibidas ya por pues unas 11 normas y más de 40.000 firmas recogidas en Amnistía Internacional, rechazan la reforma. Hay que decir, María Jesús, que esta ha sido desde hace ya tiempo una de las líneas, uno de los focos, uno de los frentes abiertos de la organización, y en torno a este 10 de diciembre se quería reiterar esta denuncia. Efectivamente, nosotros, como te he dicho antes, estamos buscando la forma de confluir en lo que ponemos con otras organizaciones. Cuando ya se empezó a hablar un poco de esta ley tan restrictiva, ya nos movilizamos en el mes de marzo-abril más o menos con Greenpeace, que también ha tenido ahora unos actos muy espectaculares en Madrid. Entonces, con la Asociación Pro Derechos Humanos nos consideramos organizaciones hermanas. A veces la gente, yo intento decir a la gente, tú sabes lo complicado que es a veces el tema de tus entrevistas con partidos políticos para que no parezca que tú tienes... nosotros no competimos, se lo digo siempre a la gente. A mí puede venirme alguien para ser voluntario de Amnistía y si yo creo que realmente su perfil no es el tipo de trabajo que hacemos nosotros, le puedo derivar tranquilamente a otra organización. No competimos, pero la gente tiene que entender que todos no podemos ocuparnos de todos y los que somos activistas eso lo entendemos perfectamente. Entonces, la Asociación Pro Derechos Humanos trabaja sobre todo más sobre la propia localidad y haciendo informes muy concretos. Nosotros hasta hace poco los temas del propio país los teníamos que trabajar con mucho cuidado, pero cada vez más en lo que afecta a leyes y a derechos básicos sí podemos opinar. Entonces, nosotros tenemos claro el acto de la tortura, que es un acto a nivel internacional. No debemos prescindir de él, porque es nuestra solidaridad a nivel internacional. Pero si la Asociación Pro Derechos Humanos decide dar unos premios y centrar sobre un tema, lo mismo, nosotros vamos con nuestro propio folleto para que en un comunicado, en un manifiesto, no podamos a lo mejor confundirnos. Ellos nos dan la palabra y se ha visto a Isabel, estamos encantados de sumarnos a su acto. Y ellos también nos dan la oportunidad de decir lo que opinamos sin tener por qué en todo ser coincidente, porque ellos están trabajando sobre otros casos y estamos encantados de tener estas confluencias y luego cada uno tiene su trabajo, que ya es mucho en su país, en su campo, y somos complementarios, no somos competidores nunca. Y habrá campos en los que nosotros no entramos y campos en los que ellos no trabajan y respetamos mucho el trabajo. Yo a ella le he llevado a la oficina de APDH, ha estado yendo 2 o 3 veces por allí y estamos encantados, no somos nunca competidores, pero a lo mejor hay campos en los que nosotros no podemos entrar por nuestras normas y tampoco otros en los que no entran y bueno, pues estuvimos compartiendo, porque realmente esta ley es muy terrible para todos, es una forma de intentar que la gente proteste menos y si todavía la gente, como ya vio en la facultad, tiene como cierto miedo, porque han sido muchos años. Amnistía en España solo existe desde el 78
es legal desde el 78. Pues entonces, claro, unas leyes que todavía penalicen más el derecho de protesta son muy peligrosas, están en la propia esencia de lo que nosotros defendemos. Igual que en la propia esencia pues está esa lucha en contra del comercio de armas. Nos encontramos aquí días después de que se cumplan 20 años del inicio de esa campaña por la transparencia en este ámbito, bajo el lema Secretos que matan. Hoy pues sigue siendo una aspiración en muchos rincones del mundo. Continúa esa defensa, como decimos, nos siguen llegando esas buenas noticias, por suerte, pero por desgracia pues bueno, nos encontramos en unos días en los que el horror pues ha manchado, ¿no?, el corazón de tantísimas personas después de lo sucedido en Yemen, en Pakistán, con ese terrible prolegómeno ya de lo que fue el secuestro y el asesinato de 2 personas en Sídney. Son días en los que bueno, pues es especialmente importante, ¿verdad?, estar cerca de esta información, seguir conociendo todas las líneas que se siguen abriendo desde organizaciones como Amnistía Internacional y seguir conociendo a la propia entidad, ese trabajo que iba a llevar a cabo nuestra invitada María Cristín y que bueno, que la propia Amnistía Internacional meses atrás ha realizado en puntos como el Centro Cívico Poniente Sur, la estación de autobuses, a través de esas exposiciones. Hoy tienes ante ti, María Cristín, pues todo un reto, que es lograr que sean muchas más las personas que se sigan acercando a esas recogidas de firmas y que cuando se les hable de Amnistía Internacional sepan verdaderamente de qué se les está hablando. Sí. Sí, háblanos un poquito de qué es lo que vas a hacer esta tarde en tu clase, ¿no? Bueno, voy a presentar la lucha contra las violaciones de derechos humanos. Voy a hablar un poco de mis experiencias también en África, donde he hecho prácticas en una oficina de derechos humanos, y voy a presentarles nuestro trabajo de Amnistía Internacional. Sí. Seguro que lo va a hacer fantásticamente. Eso es con bien. alumnos, ¿no? Con alumnos, compañeros tuyos de aquí de la universidad. Sí, aquí en la universidad, sí. Que hemos hablado de tortura en esta carrera, en esta clase, y por eso he pensado, bueno, sería una buena oportunidad para hablar un poco de amnistía. Pues Sí. una más de esas pequeñas grandes victorias y esos grandes retos, como escribía Esteban Beltrán en el último número de la publicación de Amnistía Internacional, recordándonos pues el dolor, la tragedia de los refugiados en Siria, las matanzas en Gaza, lo que sigue sucediendo en Irak, aniversarios que no se olvidan como la catástrofe en Lampedusa, pero bueno, pues precisamente por todos aquellos que siguen sufriendo, que siguen pasándolo mal, que siguen perdiendo a tantísimos seres queridos en circunstancias terribles, Amnistía Internacional sigue con ese aliento para continuar luchando. María Jesús, María Cristín, muchísimas gracias por acompañarnos y de verdad que sigas disfrutando de tu estancia en nuestra ciudad y que regreses. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, gracias. Ángela, una vez más.